tal, familia? Otro martes más por aquí, esta vez toca religión. Hay un sacerdote católico que se llama Raúl que aniquila clarísimamente toda ideología protestante que se dicen ellos que son la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ante las pruebas que presenta, yo creo que es irrefutable. Lo digo desde el mayor respeto hacia los protestantes. Pero vamos, si ni siquiera estaban en el primer milenio. Pero lo que dice el curateca es irrebatible. Y nada, les dejo con el vídeo. Y con eso han hecho varias sectas. Yo he visto historia de varias sectas que, por ejemplo, en Sudamérica, pastores llegan a decir que ya se viene el apocalipsis y que le den todo y se Que roban todo Cristo el viene dinero. fuerte, que Cristo viene pronto y arrepiéntete que Cristo viene pronto. Mira, hay una pregunta muy buena de Scout Católico ahí en el chat que dice, ¿desde cuándo es considerada palabra de Dios? Pues es considerada palabra de Dios desde el concilio, no desde que se escriben. Vuelvo a decirlo, San Pablo o San Juan no tenían conciencia de que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios, sino que lo que ellos estaban escribiendo, cuando la Iglesia lo canoniza en el Concilio de Hipona, es cuando nosotros lo consideramos palabra de Dios, porque la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo en concilio, ha decidido esto. Y la Iglesia, siendo columna y baluarte de la verdad, no puede errar, no puede equivocarse. Y la tradición oral forma parte del magisterio, porque la tradición oral, junto con el magisterio y la Sagrada Escritura, son tres patas de la misma mesa. Y si una es totalmente diferente a la otra, la mesa se queda coja y se cae. No puede contradecirse la tradición oral recibida desde tiempos de los apóstoles con el magisterio desde tiempos de los apóstoles y los padres de la Iglesia, con la Sagrada Escritura canonizada con los padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia y la enseñanza magisterial de la Iglesia en concilio. De hecho, el mismo Pablo decía en una de sus cartas, esto lo escribo como cosa mía. Como cosa mía. Y Ujú. luego otra tontería. Dile a que coja los rollos que me dejé en casa fulano. Es decir, como la lista de la compra. Es algo curioso también Ujú. ahí. Entonces, muchas veces es muy, muy de tener en cuenta todo esto. Mira, ya tengo aquí, mira, a ver si me dices dónde está la iglesia evangélica, ¿vale? Ujú. La iglesia fundada en Roma por el apóstol Pedro. La iglesia fundada en Constantinopla por el apóstol Andrés. La iglesia antioquena por el apóstol Pedro y Pablo. La iglesia de Alejandría por el apóstol Marcos. La iglesia de Jerusalén, el apóstol Santiago. La iglesia que está en Rusia, la misma que Constantinopla, el apóstol Andrés. ¿Quién funda la iglesia en Chipre? San Pablo y Bernabé. La iglesia copta, que nace también en Venecia, San Marcos. La iglesia en Siria, San Pedro. Uy, pero San Pedro no era Roma solo. Pues no, San Pedro está en Antioquía y está también en Siria. La iglesia en Armenia, Bartolomé y el apóstol Judas Tadeo. La iglesia en Malankara, en la India, el apóstol Tomás. Y la iglesia etíope, el apóstol Felipe. No hay más. ¿Dónde está la iglesia evangélica aquí? ¿Dónde? Yo no la veo por ningún sitio, ¿vale? Entonces, cuando me vienen con el chisme de que la Iglesia Católica no puede serla, pero vamos aún más allá. Después de haberte dicho todo esto, solo con la Biblia, ¿vale? ¿A quién se dirige la primera carta del apóstol San Pablo? A la Iglesia de Los Roma. romanos. Ujú. ¿Dónde está la Iglesia de Roma? En Italia. ¿Cómo se llama la actual iglesia que hay en Roma? Iglesia Iglesia Roma. Católica y Apostólica. Ajá. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Dónde está Corinto? En Grecia. ¿Quién está en Corinto? La Iglesia Católica y la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Ambas dos, Iglesia Católica. La carta a los Gálatas. ¿Dónde está Galacia? En Turquía. ¿Qué iglesia hay en Turquía? La Iglesia Católica Siria. Católica en comunión con Papa.
La carta a los Efesios, ¿a quién la escribe San Pablo? A la ciudad de Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? En Turquía. ¿A qué iglesia? Pues a la iglesia católica, greco-católica y a la iglesia maronita. Ambas dos, católicas en comunión con el Papa. ¿Y la carta a los filipenses? Pues la carta a los filipenses a la ciudad de Filipo, en Macedonia. ¿Qué iglesia hay en Macedonia? La iglesia católica de rito bizantino y la iglesia católica ortodoxa griega. La carta a los colosenses. ¿Dónde está Colosas? En Onaz. ¿Y dónde está Onaz? En Turquía. ¿Qué iglesia hay en Turquía? La iglesia católica bizantina en comunión con el Papa. La carta a los tesalonicenses de San Pablo. ¿A qué ciudad? A Tesalónica. ¿Dónde? En Grecia. ¿Qué iglesia hay en Grecia? La iglesia católica de rito bizantino. La carta a los tesalonicenses. A Tesalónica. ¿Quién hay allí? La iglesia ortodoxa griega y la iglesia greco-católica. Por lo tanto, mi pregunta es, de las cartas que escribió San Pablo, ¿dónde está la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia pentecostal, la iglesia mormona? Y más aún, si verdaderamente era para ellos, ¿por qué ellos no siguen celebrando como lo celebran los que sí que recibieron la tradición de los apóstoles? Con la Biblia solo. Sí, no hay respuesta. No hay respuesta porque ellos confían en su propia interpretación. Pero estos son datos históricos. Corintos, esto. Colosas es esto. Tesalónica es esto. Efesio es esto. ¿Y quiénes están allí? Estos y estos. ¿Eh? Y mira, y esto es otra barbaridad. Y si nos ponemos tontos, Jesús fundó la iglesia en Roma, porque Jerusalén era una provincia del Imperio Romano. Y nos olvidemos que Roma es caput mundi, en la cabeza del mundo. Y por lo tanto, lo que pasa en la cabeza es lo que ha de pasar en las provincias. Y lo que pasa en las provincias ha de estar subordinado a la cabeza. Por lo tanto, si nos ponemos tontos, Jesús fundó su iglesia en el Imperio Romano, en Roma. Pero Sí. esto yo no lo voy a afirmar así como así. Aunque me sacará un clip aquel que me llama cura chueco, pero me da igual. Todo para él. Qué bueno que hagan polémica. Dice Ricardo Arjona que la promoción, la mercadotecnia, que no importa quién hable mal o bien de ti, lo que importa es que hablen de ti. Y si están Pensaba que hablando era mal de alguien ti es de... Porque estás vivo. porque haces Ajá. Cuando hablen bien solo de ti, es que estás muerto. Yo siempre lo digo, sí. preocúpate. Cuando en tu camino hacia la santidad no te encuentras con el demonio y la tentación, es que estás en el mismo camino que el demonio. Punto. No hay más. Y esa frase es de San Juan Crisóstomo, no es mía. En fin, yo creo que para cerrar esta pequeña charla, que en teoría iba a ser de media horita, llevamos 1 hora y 20, septiembre es el mes de la Biblia porque todos sabemos con qué santo se cierra el mes de septiembre, con la muerte de San Jerónimo de Estridón en Belén, allá por el año 420. El primer gran traductor a nivel universal, es decir, católico para toda la Iglesia, de la primera Biblia de manera oficial, que a día de hoy, 2600 años después, sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica, aun con sus limitaciones y con sus pequeños errores, porque San Jerónimo no era infalible, era un buen sacerdote y obispo de la Iglesia, pero no infalible. Y sigue siendo la base para las traducciones, incluso las traducciones protestantes. Cuando traducen, mayormente lo hacen de la Vulgata. Ay, pero no, porque la Vulgata la tiene la Iglesia Católica secuestrada. Ironía. Es ironía. Es decir, la Iglesia Católica, todo aquel que quiere entrar a los archivos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, enseñando un proyecto académico serio, competente, avalado por una universidad o por un centro de estudios superiores, y tu carnet de investigador, puedes entrar con total tranquilidad a consultar sus fondos, y si no, más fácil todavía, bibliotecaapostolicaVaticana.it, si no me equivoco, y si no lo pones en Google, Biblioteca Apostólica Vaticana digitalizada, y está casi todo digitalizado. Para esos que son conspiranoicos y dicen que hay cosas en la Biblioteca Vaticana, ay, pero es que no lo habrán puesto todo. Pues mira, cada semana se suben megas y gigas de información.
porque todo se va digitalizando poco a poco y con el cuidado y el cariño y el esmero que necesitan todos esos libros, papiros, códices, bulas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, imagínate. Hablando de esto, antes de terminar, ya para terminar, ir a comer, hay algo bien interesante porque hay textos que obviamente no están todavía en el internet porque la escasez a lo mejor de textos que para que se puedan digitalizar o la dificultad de digitalizar. Y creo que uno de ellos puede ser, por ejemplo, el texto de la historia de algunos padres de la iglesia, porque hay muchos que me están atacando ahorita de que yo mencioné a Timoteo de Jerusalén y como le buscas en la inteligencia artificial y no te aparece nada, pues no existe. Pero La inteligencia artificial te limita a lo que el programador haya puesto. Por ejemplo, tú puedes citar a Timoteo de Jerusalén, ¿has dicho? sí, Y yo te puedo citar a Efrén de Siria, y a Efrén de Siria los propios ortodoxos te lo esconden. Porque Efrén de Siria te habla de la Inmaculada Concepción de María. ¡Ay! Ortodoxo que te he pillado. Efrén de Siria, San Efrén de Siria, sacerdote de Oriente del siglo III, incluso antes del concilio de Nicea. ¡Ay, ortodoxo, que te he pillado! ¿Por qué este me lo escondes? Entonces la inteligencia artificial es lo mismo. Es lo mismo. Porque la inteligencia artificial te va a decir lo que los datos del programador haya puesto. Y si Timoteo de Jerusalén o Efrén de Siria o fulano de tal no le interesa al programador, no lo vas a ver, no te lo va a poner. Entonces, ¿por qué siempre va a ser mejor acudir a un libro, a una buena reseña bibliográfica? Porque este no te va a engañar, aquí está todo. Solo hay que saber buscar y no ser, vamos a decirlo finamente, no ser un vago. No bueno, ser un no te va a engañar siempre y cuando no sean escritos como las leyendas negras de la iglesia o escritos hechos en contra de la No, verdad misma. pero si tú ves los libros e investigas al autor, sabes muy bien también quién es. Hay que ver las reseñas, hay que ver la bibliografía que se utiliza para un libro, hay que saber también ser crítico con las fuentes, porque hay textos de San Juan Crisóstomo en las Biblias evangélicas, de San Justino, voy a ser más cruel todavía. Hay textos de San Justino que en las traducciones de los textos patrísticos que la editorial CLIE evangélica no pone. ¿Sabes cuáles son casualmente los textos bíblicos de San Justino que no pone la editorial CLIE en la traducción de San Justino? Cuando acepta que la autoridad de la iglesia No, esté, peor pues, aún, peor aún. ¿cuál es? El comentario al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde dice que el pan es verdadero cuerpo de Cristo y el vino es la verdadera sangre de Cristo, que es apología de la Eucaristía. Qué casualidad, Editorial CLIE aún no ha traducido ese texto de San Justino. Qué casualidad. Un Sí, texto que son 20 páginas. Qué casualidad. y que incluso ya lo encuentras en Wikipedia. Yo he buscado y está en Wikipedia, ya existe el texto. O sea, no, y te vas a Merkabah con B mayúscula, Merkabah con B mayúscula, .org, y allí tienes más patrística, además, muchas veces con el texto griego o el texto latino y el texto castellano. Qué casualidad que las traducciones siempre de los protestantes, comenzando por Reina y comenzando y acabando por Valera, son sesgadas y las editoriales protestantes, CLIE, por ejemplo, por poner un nombre, son sesgadas. Qué casualidad. Bueno, padre, muchas gracias. Ahí andamos en contacto. La próxima semana hacemos otra reacción. Vamos a hacer una reacción a un video. Ya nos ponemos de acuerdo porque vamos a hablar es de la Asunción de María, que Mm. hay muchos que están sacando textos de contexto. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Espero aquí las reacciones de por lo menos dos. Yo sé de qué dos. Luego te lo diré en WhatsApp para no darles publicidad. En fin, ánimo Paco, que Curachueca te saluda Paco Arenas. No hay ningún problema. En fin, ánimo. Pase bien. Gracias. ¿Qué? ¿Os gustó? Espectacular. No se le puede añadir ni quitar una coma como dice la Biblia. Así que familia,
Nos vemos con el máximo respeto. Nos vemos el próximo martes, otra vez por aquí, con otro tema interesante, porque este ha estado, vamos, una apisonadora, sacerdote, ¿eh? Que Dios los bendiga y me los cuide a todos. Un besito a todos los guapitos y a las guapitas. Si queréis seguirme, todos los días estoy en Instagram, Menseisen, como en Twitter. Así que nada, un besito a todos. Y lo del sacerdote ha sido un espectáculo.